Nos encontramos en la Plaza de Toros del Real de San Carlos. Este lugar es un lugar desde el punto de vista histórico muy importante, ya que está vinculado al proceso fundacional de Colonia del Sacramento. Fue nombrado Real de San Carlos justamente porque los españoles hicieron un campamento militar en los periodos de la conquista entre españoles y portugueses. Y después, a principios del siglo XX, tenemos este complejo turístico de gran envergadura para la época, liderado por Nicolás Mihanovich, que contaba con 3 edificios: la Plaza de Toros, en la que nos encontramos actualmente, el Hotel Casino y la cancha de frontón de pelota vasca. Bueno, contarles también que en épocas de corridas de toros, el complejo, como ya estuvimos hablando, la Plaza de Toros era como el edificio más emblemático, pero además tenía un hotel casino, una cancha de frontón de pelota vasca con modalidad de cesta punta, y también tenía un muelle que estaba asociado a la Plaza de Toros, donde se recibían los turistas que venían en el famoso vapor de la carrera. Había 2 vías y un pequeño tren de trocha angosta que recibía a los turistas que llegaban desde el vapor de la carrera en el muelle y los llevaba hacia el hotel. Después, las corridas de toros, las anécdotas que tenemos y los testimonios eran muy concurridas, y también debemos hablar algo del estilo arquitectónico de la Plaza de Toros. Estamos hablando de un estilo neomudéjar que mixtura algunos elementos de la arquitectura románica, clásica, con principalmente el morisco, ¿verdad? El morisco español. Contarles que la construcción de la misma fue un tiempo récord, en 9 meses se construyó. La estructura de hierro fue traída de Alemania y, como mencionábamos, los ladrillos fueron construidos acá en la zona de la arenisca. Y, por ejemplo, hablarles un poquito de la Plaza de Toros en sí. Adentro tenía 3 corredores, el del medio eran los corrales, por donde salían los toros hacia el ruedo. Después, hacia la derecha tenemos otra entrada que era por donde salían los toreros. Y acá donde estamos ubicados nosotros, esta tercera entrada, era cuando se sacaba el toro, cuando, bueno, si el toro se moría o salía gravemente herido, se sacaba por este corredor. Tenemos que tener en cuenta de que acá los toros no se mataban, pero alguna vez si el animal salía lastimado, o en las plazas de toros originales, los toros cuando se morían se sacaban por este tercer corredor hacia afuera. También podemos hablar de que el corredor, la Plaza de Toros, perdón, tenía una capilla, que era la capilla con la Virgen del Carmen, que era la santa patrona de los toreros. Hoy actualmente esa Virgen se encuentra en el Museo Municipal, en el barrio histórico, pero sí tenemos elementos para ver en dónde era que estaba ubicada la capilla, en donde los toreros, antes de empezar la famosa corrida, siempre, bueno, pedían por sus vidas a la santa patrona de los toreros, la Virgen del Carmen. Fue un destino turístico muy importante para una incipiente industria turística del Uruguay. Estamos hablando de 1910, 1912, en realidad, cuando se inauguran las corridas de toros. Y bueno, era una plaza de toros que era bastante importante por su envergadura. Tenía la capacidad para 8.000 espectadores, y nosotros pensamos que en esa época Colonia del Sacramento tenía 8.000 habitantes. Nos podemos hacer la idea de que estaba pensado como un megaproyecto, principalmente pensando en atraer turistas desde Buenos Aires. Con respecto a las corridas de toros en particular, comentarles que para esa época, en 1910, cuando se inauguraron las corridas de toros, fueron traídos de España 2 toreros muy famosos, como era Bomba Torres y su hermano denominado Bombita, que, bueno, para esa época eran considerados los mejores toreros del mundo. Las corridas de toros, sobre todo las primeras temporadas, eran muy concurridas, venían muchas personas. Y bueno, hay documentos que hablan de que la Plaza de Toros estaba desbordada de turistas. Y después también comentarles que el hotel, por ejemplo, el Hotel Casino, que era el otro edificio importante en este complejo, fue el primero que se recuperó cuando el casino dejó de funcionar. Primero fue parte también del ejército que lo utilizó, y después, en la década de los 90, la Universidad Politécnica de Valencia y la Intendencia de Colonia reutilizan el edificio
y ahí sí nace la Universidad de la Empresa, la UDE, y bueno, ahora se está trabajando en recuperar este edificio y también la cancha de frontón de pelota vasca. Contarle como anécdota que Nicolás Mihanovich, el creador de todo este proyecto turístico, él vino del Imperio Austrohúngaro, en la zona donde después fue Yugoslavia y ahora es Croacia. Y bueno, él tenía empresas navieras en Argentina y cruzó el río a principios del siglo XX, y en esa época esta zona donde estamos ahora era simplemente campo y playa, y bueno, tuvo la visión de hacer un complejo turístico de estas dimensiones, contemporáneo con otros proyectos turísticos similares de la época, como Francisco Piria en Piriápolis. Y también él trajo su arquitecto, Markovich, que fue también del mismo origen, que fue el que diseñó en principio la Plaza de Toros. Y él era padre de una novia que tuvo Pablo Picasso. O sea, eso como anecdótico está bueno que lo sepan, para que vean la envergadura no solamente el proyecto que tenía las corridas de toros, sino también algunos personajes que estaban vinculados a la misma, ¿no? Pero a finales de 1912, principio de 1913, el entonces presidente del Uruguay, José Valle de Ordóñez, mediante un decreto prohíbe las corridas de toros y el proyecto se empieza a debilitar un poco, continúa funcionando con el Hotel Casino, pero años más tarde, ya hacia la década de los 40, el entonces presidente de Argentina, Juan Domingo Perón, empieza a poner restricciones y a cobrar impuestos a los pasajeros que fueron a jugar al casino fuera de la Argentina. Entonces eso termina de debilitar el proyecto. Mihanovich se retira del lugar, le había firmado un contrato con el gobierno por 25 años y bueno, tiene que rescindir ese contrato. Y los tres edificios quedaron de alguna forma abandonados. Bueno, pasó el tiempo, pasaron los años, sobre todo la Plaza de Toros, en donde nos encontramos ahora, ha sufrido un deterioro bastante importante por causa del tiempo y las condiciones climáticas. Estuvimos esperando más de 100 años y por suerte se ha aprobado un proyecto entre Intendencia Municipal de Colonia, Banco Interamericano de Desarrollo y la OPP para recuperar la Plaza de Toros, a reconstruirla y convertirla en un centro cultural para eventos deportivos, espectáculos musicales, que va a estar a la vanguardia, por lo menos en esta parte de Sudamérica. Hubieron unos intentos en la década del 70, después en la década del 90, de rehabilitar la plaza de alguna forma o de frenar su deterioro, pero nunca se había llegado a concretizar un proyecto de estas dimensiones, que es recuperar realmente la Plaza de Toros, que había sido declarada Monumento Histórico Nacional, también en un intento de intentar preservar el edificio, que como habíamos hablado tenía un deterioro muy importante. Y bueno, después de haberse aprobado este proyecto, tenemos ahora nuevo proyecto que se llama Abierto por Obras, y es que nos da la posibilidad, no solamente a los colonienses, sino también a los uruguayos y a los turistas que vengan a visitarnos de otros lugares del mundo, a poder ver la Plaza de Toros por dentro y ser partícipes de ese proyecto de recuperación de la plaza. Por eso este proyecto se denomina Abierto por Obras. Lo que se va a poder ver son las técnicas de recuperación de la Plaza de Toros. Se ha empezado a trabajar en la estructura de hierro, que presentaba signos de deterioro bastante importantes, con una técnica que se llama arenado, y que intenta recuperar de alguna forma el hierro. Se han sacado estructuras de la parte de las gradas, porque la idea es tratar de recuperar las partes, los fragmentos que estén en condiciones, los originales, para volver a ponerlos. Pero esa parte se va a llamar backstage y va a ser más que nada una parte estética, y los ladrillos faltantes se van a fabricar con un material muy similar al original. Tenemos que recordar que los ladrillos originales de la Plaza de Toros eran hechos acá en la zona de la Arenisca, en Colonia del Sacramento. Bueno, por razones obvias no se puede conseguir el mismo tipo de ladrillos, pero sí se va a hacer un ladrillo muy similar, en el cual va a tener una tonalidad de color diferente para que el visitante pueda claramente percibir cuáles son los ladrillos originales y cuáles fueron los que fueron reemplazados. Bueno, se está trabajando ahora en la estructura de hierro, y la idea es habilitar parte de las gradas para espectáculos musicales, y parte de lo que era el ruedo también tendrá capacidad para 2.000 personas en el ruedo y unas 2.200 personas aproximadamente en las gradas. Una capacidad entre 4.000 y 4.200 personas para cuando estén terminados los trabajos de restauración
y bueno, podamos tener espectáculos musicales, eventos deportivos de gran envergadura como está pensado para este proyecto. También va a tener la parte de ambulatorio, donde va a haber un mirador hacia la costa, hacia la calle Mianovich, con 2 ascensores panorámicos también, una cafetería. Se está pensando también en un museo de sitio, un museo taurino, para poder rescatar de alguna forma el acervo histórico de lo que acontecía en este lugar, la memoria colectiva, esta actividad que estaba en el imaginario colectivo de la sociedad coloniense de esa época. Y bueno, de esa forma se está trabajando para poder recuperar la Plaza de Toros y nosotros, la Plaza de Toros, como estaba hasta este momento, es un atractivo turístico denominado Patrimonio en Ruinas porque tiene su valor testimonial, arquitectónico, pero ahora con la recuperación, al poder, se le va a agregar un nuevo valor, perdón, que va a ser un valor de uso, recreativo, social, y bueno, y la idea es descongestionar un poco la capacidad de carga que tiene el barrio histórico, que es el principal atractivo de Colonia del Sacramento, descongestionar un poco la afluencia de turistas del barrio histórico y poder ofrecer un corredor a través de la costanera y otro atractivo turístico en la zona del Real de San Carlos, volver a potenciar no solamente este edificio, sino este barrio, este lugar que tiene una fuerte presencia en la imagen de la ciudad, sobre todo la Plaza de Toros en la que estamos ubicados ahora.